A tan solo una semana de las elecciones presidenciales y el mercado de la vivienda está empezando a afectarse mucho más por este tema. ¿Por qué? La economía está respondiendo al tema electoral como nunca antes lo había hecho y lo vamos a estar viendo en el podcast. ¿Por qué? Porque nuevamente han subido las tasas de interés, seguimos con problemas de inventario, los precios no han cedido y realmente el tema del real estate es una situación que ha marcado la agenda electoral. Después de que pase este momento electoral, vamos a tener una nueva realidad en el tema del real estate. Va a haber una nueva situación, como lo fue la pandemia, como lo fue el post-pandemia. Esperemos que pasadas las elecciones presidenciales y una vez que la economía se estabilice mucho más, el 2025 podrá cambiar la historia. Sin embargo, vamos a tener que ver número a número, con lupa, con muchísimo detalle lo que está sucediendo. Hoy lo vamos a analizar aquí, viendo niveles de inventarios, niveles de precio, qué sucedió en el mes de septiembre. Vamos a estar poniendo a la lupa sobre eso. ¿Por qué? Porque es el preámbulo de esa nueva realidad. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny. Tenemos una nueva situación porque no esperábamos que luego que la Fed recortara tasas, el tema electoral fuese a marcar la agenda en cuanto a cuáles son las posibilidades de que la economía vuelva a fortalecerse. Y hay un miedo en que la economía está muy fuerte, que vamos a estar nuevamente en un escenario inflacionario y han respondido las tasas de interés subiendo. Sin embargo, ¿cuál es la realidad de las ventas? ¿Lograron hacerse ventas durante este periodo de tasas bajas? ¿Cómo está, como siempre, ese escenario que Redfin nos da semana a semana sobre la situación de las viviendas? Pues mira, Gabriel, fíjate, estadísticamente hablando, nunca habíamos visto que las elecciones influyen de una manera tan directa en lo que son las tasas de intereses. Venimos de 2 semanas o 3 semanas donde los intereses estuvieron bajos y eso ayudó a los compradores a salir al mercado y vemos que las ventas pendientes sí han aumentado. Tenemos este artículo de Redfin que lo dice. Las ventas pendientes aumentaron e inclusive la demanda, las personas yendo a ver las propiedades también ha aumentado, pero yo preveo que debido al aumento de los intereses, y muchos artículos lo dicen, pues vamos a ver una caída en las ventas pendientes. ¿Qué tiene de interesante este artículo? Tiene varias datos que son importantes resaltar. Las ventas pendientes aumentaron en 35 de las 50 áreas metropolitanas, lo acabamos de mencionar, debido a lo que es los intereses que bajaron a principios del mes de octubre. La demanda también aumentó precisamente por eso, pero también lo dice, la incertidumbre electoral y una economía más fuerte, que es lo que se espera que venga después de las elecciones, está impulsando unas tasas altas. Como tú lo dices, las tasas altas probablemente se queden por el resto del año y eso de una manera u otra va a frenar al mercado de compradores. Algo muy importante, y nosotros siempre hemos hablado del pago mensual. Estábamos muy alegres a principios de octubre que el bajar los intereses cercanos al 6% nos hizo una reducción en el pago mensual de una propiedad promedio alrededor de $300. Hoy en día, con el interés que estamos, el pago mensual, el pico 2.591 es el pago mensual promedio y hoy en día estamos en 2.587. Muy similar los pagos mensuales, esto debido a que los precios de las propiedades no terminan de subir. Entonces, Gabriel, esto es lo más importante que tiene este artículo, realmente es el ver lo bueno que produjo el descenso de los intereses, pero lo que esperamos con las elecciones y con este aumento de tasas de interés. Sí, sabemos y tenemos todos entendido que efectivamente el inventario fue el que marcó la pauta de los altos precios en el post pandemia, cuando los inventarios se quebraron por la gran ayuda que había para entrar en el mercado. Los inventarios no aguantaron el exceso de demanda, bajaron muchísimo. Al bajar, esos precios subieron y no han podido recuperarse a ritmos realmente buenos por dos factores. Básicamente, las casas usadas, la gente tenía tasas de interés o muy bajas o ya no tenía crédito, ya eran propietarios de su vivienda. Entonces, vender una propiedad para entrar en una deuda no tenía sentido, o entrar con una casa en la cual vas a tener intereses al 8% fuese muy complicado. Esa situación del inventario vamos a analizarla ahora y cómo están los inventarios 2 o 3 años después de esta situación. Y tenemos un gráfico interactivo, Jenny, justamente de cuál ha sido la diferencia entre 2019, en septiembre de 2019 y septiembre del 2024, y cómo han variado los inventarios. En este gráfico estamos viendo todos los Estados Unidos y podemos ver lo que ven más hacia color marrón o color ocre y lo que está más hacia color verde. En color marrón o ocre quiere decir
son inventarios donde siguen bastante bajos respecto al 2019, hasta un 50% por debajo. Podemos ver que en todo el noreste de los Estados Unidos, incluso llegando hasta la parte central, tenemos casi todo en color marrón, en color ocre. Podemos ver mercados como New York, New Jersey y Newark, donde todavía los inventarios, podemos ver aquí, el inventario se mantiene un menos 47% respecto al 2019, o sea, son inventarios muy, muy bajos. ¿Qué quiere decir? Que los precios siguen presionados en esto, sobre todo porque sigue habiendo demanda. Podemos ver en Massachusetts, en Boston, menos 41. Si nos vamos a la costa oeste, estamos viendo cómo ciudades de California siguen con inventario en menos 40. Podemos ver Los Ángeles en menos 24. Podemos ver hacia Seattle, donde hay zonas, en el estado de Washington, donde hay zonas que se están recuperando, pero apenas es 9,2, 12% más. Y sin embargo, lo que llamamos el Sun Belt, que es toda la parte baja de los Estados Unidos, lo que básicamente es Texas, Georgia, Florida, Luisiana, podemos ver que hay muchos más puntos verdes. Aquí y sobre todo en Texas podemos ver cómo Austin, Texas está en un 40% por arriba de lo que era el 2019. Aquí ha habido mucha nueva construcción. Aquí estamos Waco, Texas. Estamos viendo Killing con 68%, mercados pequeños, dependiendo del tamaño del círculo, es el tamaño del mercado, pero podemos ver esa diferencia. Igual en Florida estamos viendo como mucho de estos mercados efectivamente tiene mucho inventario. Estamos viendo, aquí vamos a ver lo que tiene que ver con Lakeland, estamos viendo un 56% más de inventario que antes de la pandemia. Tampa y San Petersburg, Clearwater, 21%. Esta costa de Punta Gorda tenemos más 73, es uno de los que tiene más inventario. Si nos vamos hacia Florida Central, estamos viendo la zona de Orlando y Kissimmee con un 25. Sin embargo, Jenny, seguimos viendo zonas como Miami, Fort Lauderdale y Pompano, que es un área de influencia muy importante para nosotros. Seguimos con inventarios de menos 10. Eso quiere decir que la presión sobre precios continúa. No hay suficiente inventario, aunque hay construcción. Esta construcción está mucho en el sector lujo, está mucho en el sector condominio. Hay poca inversión o poco desarrollo desde el punto de vista de viviendas particulares. Jenny, los inventarios siguen bastante afectados y eso es parte de lo que va a dividir a los Estados Unidos en cuanto a precios. Por eso vemos zonas muy azules, zonas muy ocre. Es la diferencia en la cual hay zonas con precios muy presionados y zonas con precios menos presionados. Cuéntanos, sé que Redfin ha hecho un trabajo sobre el tema de los precios durante el último mes. Cuéntanos qué nos está diciendo Redfin. Yo voy a traer los números de Zillow un poco para comparar entre ambos. Sí, fíjate, Redfin nos está diciendo que 13 de las 50 áreas metropolitanas de Estados Unidos registraron caída de precios, Gabriel. Esto es importante porque ya estamos comenzando a ver cómo está funcionando y esto está directamente relacionado a lo que tú acabas de mencionar, inventario. Sabemos que el mercado y los precios hoy en día, obviamente hay muchos factores económicos, intereses que afectan esto, pero sobre todo el inventario, la oferta y la demanda. 13 áreas registran esto, sin embargo, aquí dice los precios de la vivienda crecieron un 0,5% mes a mes y esto es a nivel nacional. En términos interanuales, Redfin dice que hay un 6% de aumento a nivel interanual. Ahora, vamos a ver cuáles son las zonas metropolitanas, porque no son estados, las zonas metropolitanas que tienen este descenso en el precio. Fíjate, déjame un momentito para volver a... Aquí está. San Antonio, Texas, en Fort Lauderdale, Fort Worth, California, Florida, Orlando. Me impresiona ver que Orlando tiene un descenso inferior en el precio que Fort Lauderdale. Y vemos la mayoría de metros están Florida, California y Texas. Esto es lo que es en el descenso de precios mes a mes, pero sin embargo esta misma tabla me da el descenso de precios año a año por estos mismos metros y aquí tenemos. Está en gris, no lo logro ver. Aquí está. Un momentito. Austin, Texas, tiene un descenso, según Redfin, del 5% interanual en su precio promedio. Es considerable, seguido por San Antonio, luego Fort Worth y luego venimos con Oregon. Entonces, realmente, esto es lo que nos dice Redfin, que ya realmente en algunas ciudades y todo viene directamente relacionado al inventario, hay descenso de precios. Sí, ese descenso de precios, Jenny,
lo vemos justamente lo que hablábamos. Si vemos el mapa de inventario, vamos a ponerlo nuevamente en pantalla, estamos viendo que muchos de esos precios están afectados en esta zona, en lo que es Texas y lo que es Florida. Son como las áreas donde más inventario puede empezar a hablar de precios. Entonces, vamos a ver en cuanto a Silo, aquí está el mapa interactivo que nos trae la gente de Reciclub para ver la comparación agosto-septiembre del 2024. Estamos viendo lo que está más en rojo es donde hubo caídas intermensual de agosto a septiembre, y donde vemos el azul es donde hubo mejoría de precios de agosto a septiembre. Estamos viendo que los azules casi no existen, son muy pocos aquí. Podemos ver aquí en esta área tenemos Almogordo, por ejemplo, un 0.7 mes a mes, y algunos que otros azules en estas zonas como New Jersey, Ocean City, tiene un 0.8, aquí alguna zona de New York, Amsterdam se llama 1.2. Sin embargo, vemos Sunbelt con caídas de precio en general. Estamos viendo California con mercados grandes, el tamaño del círculo nos indica el tamaño del mercado, Precios. este es Dallas Forward. Estamos viendo una caída de 0.5 mes a mes, estamos viendo como Austin cayó 0.8, New Orleans cayó 0.8, y si vamos hacia Florida vemos Punta Gorda cayendo, es el que más cayó un 1%, Punta Gorda. Mercados de Tampa menos 0.7, y Miami, Fort Lauderdale, Pómpano, Jenny, lo vemos en un menos 0.3. Evidentemente tú dijiste ahorita en Redfin que había una ganancia en el mercado de Miami, pero es solo en lo que es el condado de Miami-Dade. Aquí lo estamos viendo como área metropolitana, incluyendo a Fort Lauderdale y Pompano Beach, y si lo promediamos o lo ponderamos, estaría perdiendo, porque Fort Lauderdale y Pompano tienen descensos en los precios y arrastran a Miami-Dade hacia abajo. Pero básicamente estamos viendo igual los inventarios subiendo, entonces es una balanza. Algunos mercados que van a inyectarse más inventario, vamos a ver que los precios van a ir variando. Seguimos. Adicionalmente, Jenny, quiero mostrarle cómo está el tema de las ventas, porque las ventas, según la Asociación Nacional de Realtors, siguen muy bajas. El tema de las tasas de interés realmente afectó las ventas este año, y ahí podemos ver cómo a septiembre del 2024 estamos en 3 millones, apenas se acaba de pasar la barrera de los 3 millones, y podemos ver cómo efectivamente las ventas han venido bajando desde el pico del post pandemia o de la pandemia, y no hemos recuperado y seguimos a los niveles del año 90. ¿Qué va a pasar 2025 si las tasas de interés, quédate hasta el final del podcast para que veas el análisis de tasas, si las tasas de interés llegan a un 5.5, un 5%, vamos a ver muchas más ventas, muchas más personas entrando al mercado, y ahí va a haber realmente una gran diferencia, Jenny, en cuanto a la cantidad de ventas. Es sorprendente que nosotros, cuando hablamos los mismos niveles del año 90, estamos hablando de hace 30 años, o sea, estamos vendiendo la misma cantidad de casas que hace 30 años, y adicionalmente estamos hablando de una población que ha crecido muchísimo en 30 años. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa? No hay suficiente inventario, y eso hace que este sea uno de los peores años para el real estate en la historia de los Estados Unidos. Ese gráfico así lo demuestra. Continuamos, Jenny, con el tema de que ese aumento de precios ha beneficiado a los propietarios de casa. Cuéntanos qué números tienes sobre esos beneficios que ellos han obtenido. Sí, mira, es increíble ver cómo la riqueza a través de la compra del real estate se mantiene en el tiempo, y hoy en día, después de todo lo que ha sucedido tras la pandemia, el aumento de precios y el valor de las propiedades, pues se ve mucho más reflejado en los números y la ganancia de ellos, de los propietarios. ¿Cuánto han ganado? Pues aquí un artículo de Florida Realtor nos dice, las ganancias brutas medias se mantienen estables por un poco menos de $130,000. Eso es una compra promedio, el tiempo de mantener la propiedad, un tiempo promedio según las estadísticas, y vender la propiedad al precio promedio son $130,000 lo que han ganado. Se redujo ligeramente, aquí dicen que se redujo ligeramente en el último trimestre por un punto porcentual. Adicionalmente, este artículo nos trae un dato bastante interesante que dice 2/3 de los mercados metropolitanos disfrutan de retornos de inversión superiores a un 50%. Y les quiero mencionar cuáles son los top market de esta ganancia. Tenemos, dice, los líderes entre las áreas con una población de al menos de 1 millón en el tercer trimestre fueron San José, California, tenemos 100.9%, Seattle 90%, Provincia en Rhode Island 84%, Miami, Florida con un 83%, y Grand Rapids en Michigan 81%.
quiero hacer mención a esto porque si tú vives en Miami o si tú eres inversionista de estos mercados, el mercado más asequible es Miami, Florida, donde el valor de la propiedad es inferior a los otros mercados. Por esa razón, quizás este retorno es bastante interesante por la cantidad de dinero que tienes que invertir. Y bueno, realmente, sobre todo quiero mencionar esto, Gaby, siempre lo hemos impulsado nosotros, lo que es el valor de la propiedad para tu riqueza y tu patrimonio, y esta es una de los artículos que lo demuestran. Si $130,000, comprar, vivir en la propiedad y simplemente venderla al pasar los años. Sí, y sigue siendo un negocio de pequeños inversionistas, Jenny. Estuve leyendo de Lance Lambert esta semana cómo la mayor parte de los inversionistas real estate tienen menos de 20 casas. O sea, siempre el real estate de inversión está en personas o en manos de familias o de personas que trabajan y a la vez tienen sus viviendas de inversión y han generado una cartera. Hay un mito en cuanto al tema de que cuáles son esos grandes compradores institucionales que van a acabar con el mercado, que van a comprar todas las viviendas y que esas viviendas te las van a rentar y nadie va a ser propietario de una casa. Justamente Lance Lambert, haciendo revisión de esos números, se dio cuenta que efectivamente aquí vamos a ver, tenemos de Parts Labs el porcentaje de single family que están en manos de firmas institucionales. Firmas institucionales son aquellas que tienen al menos 1,000 casas. O sea, que hay 1,000 casas que están en manos de ellos. Estamos viendo en color verde donde hay mercados donde más del 3% está en manos de compradores institucionales o de firmas institucionales. Y podemos ver como en todo el mapa de los Estados Unidos son muy pocos los mercados donde efectivamente se tiene más del 3%. Donde podemos ver un poco más es hacia esta zona, lo que es Georgia, las Carolinas, donde vemos mercados como por lo menos Memphis tiene el 3% de las viviendas están en manos de un comprador institucional. En Atlanta es el mercado que más tiene, que es 4.33, Jacksonville 3.76. Y en Florida está disperso, Orlando con un 2.79, Lakeland 2.81, Tampa 2.84, Miami apenas un 1.16, Jenny. O sea, de todas las viviendas, solo el 1% está en manos de un solo propietario o de propietarios que tienen más de 1,000 casas. O sea, realmente es una situación que dista mucho de decir es algo que efectivamente va a acabar con el mercado de la vivienda y sí son los pequeños inversores los que haciendo esas ganancias que tú decías de $130,000 en promedio y que nosotros lo sabemos porque normalmente estamos asesorando inversionistas, sobre todo inversionistas latinoamericanos, se puede obtener buen dividendo y los compradores institucionales no son una opción. Tú y yo lo sabemos, ni en D.R. Horton ni en Lennar, que son nuestros principales aliados a la hora de nosotros proponer compras de vivienda para inversionistas internacionales. Vemos compradores institucionales comprando comunidades completas. Lennar sigue vendiendo 1 a 1 a mercado local, sigue vendiendo 1 a 1 a pequeños inversionistas como los que nosotros representamos y efectivamente sigue siendo una buena opción. Por último, Jenny, quiero entrar en tasas de interés, que siempre lo dejamos para el final de los podcasts ahora, en que podría ser buen momento de volverlo a pasar hacia, por lo menos hacia el medio o hacia el principio, porque vuelven a ser protagonistas. 6.90 cerraron las tasas de interés al viernes 25 de octubre. Ese fue el cambio, apenas un 0.1%. La semana estuvo bastante movida. ¿Cuál es el tema? La economía está muy sólida. Aquí esto es entrevistas que se le han hecho a 84 economistas distintos y ellos esperan que la economía, en todos los casos, ellos han ido mejorando su predicción. Cuando le preguntaron en agosto, 1.7 dijo que iba a crecer la economía, después dijeron 2, ahora están diciendo 2.5. O sea, efectivamente, ellos ven que la economía va a seguir creciendo en el tercer quarter, en el cuarto quarter y en el primer quarter. Los números en general demuestran que la economía va a crecer. Eso quiere decir que efectivamente esto que vemos de tasas de interés es una reacción del mercado a que la inflación puede volver. Se habla de que la Fed falló, Jenny, bajando 1.5% las tasas interbancarias. Han debido bajar un 1.25. Sin embargo, ya el movimiento está hecho y la próxima reunión es justamente un día o 2 días después de las elecciones presidenciales. O sea, la Fed va a tomar una decisión sabiendo cuál es el nuevo presidente y sabiendo quién va a estar a cargo de la nación, van a poder determinar también
cómo va a ser la política económica a partir de enero, febrero, que va a comenzar una nueva política económica. Entonces, efectivamente, ¿qué dicen los expertos respecto a esto? Esto que está aquí, el FedWatch es una herramienta donde se entrevistan a la mayor parte de los economistas que conocen los temas de la Fed para ver qué opinan ellos sobre los próximos movimientos de la Fed. Estamos viendo que el 97% coinciden que en la reunión del 7 de noviembre no va a haber ningún cambio. En este momento nosotros tenemos las tasas interbancarias entre 4.50 y 4.75. No se prevé una nueva bajada de tasas interbancarias, lo que lo más posible haga que las tasas hipotecarias se mantengan en el mismo nivel. Hay un 2% apenas que cree que la Fed va a volver a subir las tasas como una rectificación al error. No creemos eso posible, pero ya para diciembre ellos creen que la Fed va a bajar un 0.25%, o sea, va a poner otra vez el pie en el acelerador para bajar las tasas interbancarias. Sin embargo, mi percepción, nuestra percepción desde donde vivir en Miami e invierte en Miami, es que vamos a estar entre el 6,5 y el 7, por lo menos en lo que resta de año. Podríamos ver una rectificación hacia diciembre con algo de bajadas hacia el 6,50 y el 6, pero no más de ahí. Ver un escenario de 5%, según vemos incluso en el FedWatch, podría empezar un escenario hacia el 5% hacia finales de enero o incluso hacia el mes de marzo, donde vamos a ver que las tasas puedan ver un descenso bajo el 6. Una pregunta, Gaby. Ellos tenían planificados, o hace un mes nosotros hablamos de que tenían planificados bajar un 0.25 en noviembre, ¿cierto? Sí, se esperaba un 0.25, pero el empleo sigue muy sólido y el tema electoral ha causado, no es de entrar en política, pero ha causado que los economistas y las encuestas prevén que la economía se va a acelerar después de la elección presidencial, porque las políticas que van a haber después de la elección presidencial, lo más seguro es que sean unas políticas pro empresa, y al ser unas políticas pro mercado, pro empresa, efectivamente los mercados ganan confianza, Jenny. O sea, cuando el dinero se siente en comodidad, esos próximos 4 años, el dinero va a empezar a fluir, las empresas van a empezar a crecer y va a ser un mercado que va a acelerar el aparato económico. Y si se acelera el aparato económico, la Fed de cierta manera tiembla porque dice, no estoy suficientemente sólido en el combate a la inflación. Y recuérdate que el combate a la inflación necesariamente pasa por frenar la economía. Hay que frenar la cantidad de dinero circulante en la economía para que la inflación se controle. Mientras exista mucho dinero en la economía, es inflacionario, porque es matemática pura y simple. Si yo tengo 100, yo voy a poder comprar con 100, pero si tengo 50, compro con 50, entonces no vende tanto el que vende los productos y tiene que bajar los precios. Mientras el que tiene 100 ofrezca 100, él puede decir, ahora cobro 110. O sea, efectivamente, el exceso de liquidez en la economía lo hace. Y cuando la economía está fuerte, la economía está creciendo, es una balanza que puede inclinar a que la Fed vuelva o a mantener o pueda rectificar y empezar a subir nuevamente para restar liquidez del mercado. Sí, entonces es el mismo, nosotros conversamos hace una semana y dijimos que el peor error que tú, si deseas comprar, puedes cometer es tratar de adivinar qué es lo que va a suceder con la economía y lo vemos todo, o sea, lo estamos viendo ahora, adivinar qué es lo que va a suceder es un error. Nosotros no sabemos si va a subir, si va a bajar o si se va a mantener, porque la economía y lo que estamos viendo de la política es incierto, y de allí nuestro mejor consejo para todos los que nos están viendo a nivel nacional es: si tú estás preparado para comprar, compra hoy, porque no sabes qué va a suceder en el futuro. Tu perfil financiero puede cambiar y la economía es algo que no podemos adivinar. Es correcto, hay que estar siempre preparado, Jenny, porque efectivamente el mercado es especulativo, ¿sí? O sea, vemos como el mercado se especula mucho, se ve hacia el futuro, empresas suben, empresas bajan, la economía se va hacia un sector, luego se va hacia el otro, una guerra cambia todo, una enfermedad cambia todo, o sea, es muy especulativo y al final tú necesitas la vivienda, necesitas un techo donde vivir. El tema es prepararte bien, estar informado, esa es nuestra función en todo esto. Informarte que como agente inmobiliario pasamos la semana trabajando con clientes y venimos aquí a este podcast justamente a traerte toda esa información y a vaciarla y a aprender nosotros mucho de qué está sucediendo para poder asesorarlo con la mejor información y la menor cantidad de riesgo posible. ¿Algunas palabras finales de cierre, Jenny?
Contáctenos. Es sencillo contactarnos abajo, verán los links, son a nuestros WhatsApp directos y cualquier pregunta simplemente escríbanos que con gusto le atenderemos. Así es, Jenny, siempre estamos aquí para servirle, estamos trabajando los 7 días de la semana, esta es nuestra pasión, lo hacemos con muchísimo gusto, no dejes de darle like al video si te gustó para que la plataforma ayude a difundir esta información, además comparte si sabes a alguien que puede comprar vivienda, que quiere comprar vivienda o que está desinformado, mándale este link que le puede hacer muy favorable. Adicionalmente, no dejes de suscribirte a nuestro canal donde tenemos tres podcasts a la semana en los cuales estamos tratando lo que tiene que ver con el mercado real estate en los Estados Unidos, lo que tiene que ver con el sector de Florida y muy específicamente con nuestro mortgage broker. Estamos dándote consejos financieros para que tú puedas obtener los mejores créditos hipotecarios. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.